hermanos, agradecidos con Dios por la bendición de estar aquí una vez más. Cada uno de nosotros, amén. Dios ha sido bueno, ha tenido misericordia todavía. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la Biblia. Vamos a ir al libro de los Gálatas. Amén. Vamos a hablar, mi hermano, de la salvación, que es el tema principal, podríamos decir, del Evangelio. Amén. La salvación de nuestras almas, que va a ser el fin de los tiempos, el fin de todas las cosas va a terminar en eso. Amén. Una salvación o una perdición. Y el tema de esta mañana es la salvación. Vamos a ir al libro de los Gálatas. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Galacia. En otras ocasiones hemos tocado este punto, amén. Pero es necesario que como cristianos, como creyentes nosotros, siempre, mis hermanos, hagamos recordatorio de esta salvación tan grande que Dios ha puesto en nuestras manos, amén. Porque nosotros decidimos aceptar a Jesucristo. Él nos dio libre albedrío para decidir, amén, si Él es nuestro Salvador. Y Él se comprometió a salvarnos. Gálatas capítulo 2, vamos a leer, mi hermano. Vamos a leer desde el verso 11 para ver unas cosas, mi hermano. Bendito sea el Señor. Hasta el verso 21 para entender este pasaje. Gálatas capítulo 2, verso 11 al verso 21. Vamos a leer alternadamente. Si usted está con su Biblia en su mano, si ya lo tiene, puede decir un amén. Dios bendiga a todos una vez más, amén. Nuestro hermano Edgar está aquí una vez más, amén. Lo consideramos como de casa, como se dice. Vamos a leer, amén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro y a Pedro: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos vivido para ser justificados por la fe de Jesucristo y por las obras de la ley, cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las obras que destruí no pueden edificar, las dos me hablan. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Unidos del 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios también en esta preciosa mañana. Vamos a hablar un poco, mi hermano, acerca de la salvación. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos interesados en la salvación de nuestra alma? Amén. Ese es donde va a acabar todo. Es el corazón, vamos a decir, de la palabra de Dios. La salvación de nuestras almas. Ya esta vida, mi hermano, va a pasar un día. Amén. Nos estamos hablando con nuestro hermano Gerardo, ahorita estábamos ahí en la mañana, mi hermano. Nos estamos haciendo viejitos. Amén. Les digo a mis hijos, ayer tenía 15, ya tengo 51, ya se voltearon los números, se puso del otro lado. Amén.
Y cada día que pasa, mi hermano, nos acercamos hacia el fin. Amén. Si no nos sorprende la venida de Cristo, nos va a sorprender la muerte. Pero es una realidad que vivimos cada día. Amén. Estaba en el hospital, me tocó hacer otra vuelta al hospital ayer, antier, mi hermano, y quedé sorprendido. A veces uno no entiende la vida cómo es. Mi hermano, había tanta gente en el hospital. Estaba saturado. Había gente en los pasillos. No tenían camas, no tenían sillas. Tenían que trasladar enfermos de un lado para otro. Estuve muchas horas ahí y miré todo. Incluso nosotros tuvimos que estar ahí 14 horas sentados en la sala de espera. Y empecé a meditar, mi hermano. Yo soy muy observador. Empecé a meditar. Me puse a pensar, digo, si se desata una guerra en cualquier instante, ¿qué va a pasar si con una simple tos, gripa, mi hermano, los hospitales están saturados de gente? Me hizo meditar. Digo, Señor, ¿qué pasaría con otra pandemia? ¿Qué pasaría si se hace una guerra mundial? En un momento se hace un caos en la vida. Amén. Y pensamos, mi hermano, en Dios. Eso nos hace pensar en Dios. Señor, ¿a dónde estoy parado? ¿Qué es en realidad lo importante en esta vida? ¿Qué es lo que el interés que yo tengo en esta vida? Amén. Cuando uno es joven piensa muchas cosas. Amén. Y no quiero decir que los jóvenes no piensen cosas buenas, o que sea malo ser joven. No, mi hermano. Pero uno piensa diferente. Piensa que tiene una vida por delante. Dice, soy fuerte, soy inteligente, tengo que vivir. Pero la última palabra siempre la tiene Dios. Así es. Amén. Dios es el centro de las cosas. Entonces, mi hermano, siempre hay un pensamiento acerca de la salvación. ¿Cómo podemos salvarnos? Vamos a pensar, vamos a meditar. Nosotros venimos de culturas diferentes, de lugares diferentes. Aprendemos cosas diferentes cuando somos niños. Nos enseñan unas cosas, otras cosas no nos las enseñan. Muchas familias enseñan a sus hijos acerca de Dios, otras no nos enseñaron, no nos dijeron. No sabíamos quién era Dios, no sabíamos nada acerca de la salvación. Pero Dios en su infinita misericordia se acordó de tu misericordia. Usó de su misericordia y nos alcanzó. Yo siempre digo que cuando entramos a este lugar de reunión, a esta iglesia, mi hermano, yo siempre vengo como la primera vez. Siempre vengo con ese pensamiento. ¿Qué Dios me va a decir hoy? ¿Qué Dios va a tratar con mi alma este día? Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas nuevas para mí cada día. Y Él nos prepara, mi hermano. Nos enseña. Nos prepara para que nuestra alma vaya con Él. Así es. Amén. Hay muchas religiones, yo lo sé, usted lo sabe. Y siempre hay una pregunta en el viento: ¿cuál es la verdadera religión? Amén. Yo tengo amigos de muchas religiones. Mucha gente piensa de otra manera porque así fueron educados, pero no quiere decir que así sea. Y la mayoría de las religiones están basadas en la Biblia. Amén. La mayoría, en su mayoría, están basadas en las Escrituras. Amén. Tampoco quiero decir que sea malo leer la Biblia o que las Escrituras son malas. No, mi hermano. Las palabras del Señor, mi hermano, son espíritu y son vida. Así dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, mi hermano, lo que sí es real es la muerte. Amén. La muerte existe, todos somos testigos de eso, hemos perdido familiares, hemos visto que gente muere todos los días, es real. Amén. Entonces la salvación es real. La salvación, mi hermano, es real de nuestras almas y depende de nosotros. Amén. Y digo de nosotros, depende de nosotros qué decidimos todos los días, cómo decidimos aceptar, mi hermano, la palabra de Dios. ¿Cómo decidimos, mi hermano,
vivir para el Señor. Y dije esto solo para entrar, mi hermano, en el contexto de lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en esta carta. Amén. Había problemas en la iglesia, como todas las iglesias. Dice Pedro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Vamos a explicar para entender esto. Muchos de nosotros ya lo sabemos. La circuncisión, mi hermano, fue un pacto que Dios hizo con Abraham para diferenciar a su pueblo de los demás pueblos. Amén. Tenía que cortar el prepucio de su parte. Amén. Y eso era una distinción en el pueblo judío hasta el día de hoy. Amén. Ellos tienen que circuncidarse el octavo día. Los niños los circuncidaban al octavo día. Pero fue un mandamiento que Dios le dio a ellos, mi hermano, para diferenciarlos de los demás pueblos. Entonces, mi hermano, cuando Jesucristo vino, no es, y él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque la circuncisión era parte de los mandamientos de Dios en la ley. Amén. Era lo que Dios había establecido desde el principio con Abraham. Entonces era una costumbre del pueblo judío, una costumbre religiosa, vamos a decirlo así. Entonces, mi hermano, cuando Jesucristo vino y los apóstoles empezaron a aprender el mensaje de salvación de Jesucristo a través de él mismo, amén, no es que la circuncisión fuera mala, no, porque fue la marca que Dios mismo puso. Pero ya no era, mi hermano, el punto importante. Amén. Porque las costumbres o las cosas que Dios le daba al pueblo eran, mi hermano, para honrar a Dios. Pero después de un tiempo la gente solo quedaba con la costumbre, pero ya no honraban a Dios. Entonces, mi hermano, quedaba obsoleta, podemos decir, si ya la circuncisión ya no lo hacían por tradición, ya no lo hacían pensando en Dios, ya no lo hacían por honrar a Dios. Amén. Entonces, cuando Jesucristo apareció, mi hermano, esta costumbre todavía estaba. Por eso Pablo dice esto. El apóstol Pedro era judío, Pablo era judío también, y él mismo dice por ahí en una de sus cartas que él dice que él era judío limpio, no estaba amnistiado. Amén. Se enorgullecían ellos de ser judíos, mi hermano, porque era el pueblo escogido de Dios. Dice que cuando Pedro vino a Antioquía, Jesucristo muere y se quedan ellos empiezan, llega el Espíritu Santo, los llena a todos y empiezan ellos a predicar el Evangelio. Amén. Y se empieza a extender el Evangelio, el mensaje de salvación de Jesucristo. Se empieza a extender por otras regiones, mi hermano, el apóstol Pedro y los demás apóstoles, Pablo y todos empezaron a expandir el mensaje de salvación. Eso es el Evangelio, el mensaje de salvación. Buenas noticias. Entonces, mi hermano, llegaron a este lugar, pero estas personas en Antioquía, ellos no eran judíos. Nosotros somos mexicanos, nosotros no somos judíos. Nosotros no nos enseñaron a circuncidarnos a los varones. ¿Verdad que no? Y qué bueno, mi hermano, porque eso me imagino que ha de ser doloroso. Pero nosotros no pertenecemos al pueblo hebreo. Pero tampoco Jesucristo nos excluyó de la salvación. Amén. Fíjense lo maravilloso que hizo el Señor. No nos dijo, ustedes no se circuncidan, ustedes no alcanzan la salvación. Amén. En Antioquía había personas que no eran hebreos, no eran judíos, no eran del pueblo de Dios. Pero eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, a traer el mensaje para todo el mundo. Él no hizo excepción de personas. Los que a veces hacemos excepción de personas somos los seres humanos. Así es, hermano. Amén. Hacemos nuestro abuelito, unos para un lado, otros para otro. Ese sí, ese no, ese está muy moreno, ese está muy güero, y hacemos diferencias entre los seres humanos. Así es, hermano. Pero Dios no mira
como nosotros miramos. No, Señor. Amén. Vamos a ver, mi hermano, la diferencia de cómo Dios nos mira. ¿Qué es en realidad, mi hermano, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Y más se mira, mi hermano, las cosas que Dios ha hecho. Amén. Los actos que hace por nosotros. Nos sana, nos cuida, nos provee. Así es, amén. Y dice la gente, no, Dios es muy malo. Dios permite las guerras. Por ahí hay una ahorita muy fuerte. ¿En qué va a acabar? No se sabe. Está escrito en la Biblia. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, mi hermano, Pedro, siendo él judío, lo que estamos leyendo dice que ellos, como eran gente circuncidada, los circuncidaron de niños, ellos eran diferentes a los de que estaban en Antioquía. Amén. Pero Pablo, mi hermano, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, muchos de nosotros conocemos la historia, él iba rumbo a Damasco y tuvo un encuentro con el Señor. O el Señor tuvo un encuentro con él, porque él fue el que fue al encuentro. Aleluya. Amén. Y dice que cayó a tierra y el Señor le habló. Jesucristo habló con él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Entonces, Pablo entendió el mensaje de salvación. Él no anduvo en persona con Jesucristo, pero Jesucristo habló con él en el Espíritu. Y le dijo lo que él quería que hiciera. Los discípulos, Pedro y los demás discípulos anduvieron con Jesucristo, anduvieron con el Señor en persona. Y de él aprendieron también. Entonces, entre estos dos hombres, Pablo, mi hermano, dice que tuvo que irse un tiempo solo para desechar todo lo que sabía. A veces, mi hermano, las cosas que nosotros, las tradiciones o costumbres que tenemos, están muy arraigadas en nuestro ser. Así es. Y es muy difícil dejarlas. Por eso batallamos para aceptar algo nuevo en nuestras vidas. Por eso cuando se nos habla, mi hermano, acerca de la salvación, pensamos que nosotros tenemos que hacer algo para ser salvos. Lo único que dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer, según el Evangelio de Jesucristo, es, mi hermano, arrepentirnos. Así es. Y aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. Eso es todo. Y que nos bauticen. Son tres cosas que piden. Hechos capítulo 2. Amén. Varones hermanos, ¿qué haremos? Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Pero mi hermano, en el pensamiento humano siempre hay algo. Dice, oh, yo tengo que hacer algo más para ser salvo. Y se nos vienen otra vez las costumbres. Yo me recuerdo, mi hermano. Vienen los recuerdos y dice, oh, tengo que irme de rodillas. De cierta distancia a cierta distancia para que Dios pueda perdonarme. Tengo que sacrificar mi cuerpo. Pero no tendría lógica enfrente del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya hubo un sacrificio. No tiene que haber 2, ni 3, ni 4 sacrificios. Ya hubo uno. Amén. Aleluya. Hay un canto por ahí, mi hermano, que habla acerca del arca. ¿Amén? Y la historia de Noé fue uno de los ejemplos más grandes, mi hermano, que simbolizaba a Jesucristo. ¿Qué tenía que hacer la gente de ese tiempo? ¿Qué tenía que hacer en el tiempo de Noé? La gente, cuando Noé le dijo, por 120 años les dijo que iba a venir un diluvio. 120 años les predicó, 120 años, todos los días. Y no le cambiaba el mensaje, aquí es repertorio, pero Noé tenía un mensaje. Va a llover, va a venir un diluvio. Dios lo mandó a hacer una arca. Amén. Y el que se subiera a esa arca automáticamente se iba a salvar de esa inundación. Aleluya, gloria a Cristo. Amén. Amén. Esa arca estaba simbolizando a Jesucristo.
Jesucristo, mi hermano, es esa arca. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para ser salvo? No necesita hacer sacrificio. Oh, es que tiene que costarme, tiene que cobrarme, tengo que hacer algo yo. El pensamiento humano siempre va por ese lado. Tengo que esforzarme al máximo. Amén. Eso se llama religión con obras solamente. Amén. No, mi hermano. Es simple como el apóstol Pablo lo miraba. Súbanse al arca. Y es todo lo que tienen que hacer. Aleluya. Está fácil. Amén. Pedro, mi hermanos, él tenía un poco de, ¿cómo se puede decir? La tradición de ellos que estaba muy arraigada en Pedro. Y él todavía a ratito se acordaba de la circuncisión. Por eso él actuaba de esa manera. A él no le gustaba que lo vieran, mi hermano, comiendo puerco con los gentiles. O no le gustaba que hicieran costumbres de los gentiles. El otro día les decía, ofrézcale puerco a un palestino, ofrézcale puerco a un judío. Y luego me dice la respuesta. Para ellos es abominación. Amén. Cuando Pedro tiene la visión y mira un lienzo, por ahí, mi hermano, cuando antes de ir con un llamado Cornelio, muchos de nosotros conocemos la historia de Pedro y Cornelio, y el Señor le dice, miraba cuadrúpedos, reptiles, puros animales inmundos, y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro le contesta al Señor, le dice, jamás en mi boca ha entrado cosa inmunda. Era algo detestable para ellos. Amén. Y traía arraigado mucho la costumbre. Pablo dice en una de sus cartas, no juzguen a la gente por lo que come, por lo que no come. No, eso ya pasó. Eso no tiene que ver nada con la salvación. Entonces, punto y aparte. ¿Amén? Entonces Pedro, mi hermano, hacía discriminación, vamos a decirlo así. Discriminaba a los que no eran judíos. Aleluya. La discriminación es mala, mi hermano. En lo personal, a mí no me agrada, mi hermano, porque yo viví discriminado toda la vida. Amén. La discriminación, él discriminaba a los gentiles por su costumbre, por lo que comían. Amén. Por todo eso, él, ¿sabes qué? Ustedes no. Él había entendido la salvación. Ya habían hablado con Pablo, ahorita vamos a seguir leyendo. Ya habían hablado y habían quedado de acuerdo. Cuando él estaba con los gentiles, hablando de Pedro, él estaba a gusto con los gentiles. El problema era cuando aparecía un judío y venía, que lo mirara. Es cuando había problema. Ya él como que cambiaba su manera de actuar y como que se iba retirando. Dicen por ahí que el que calla otorga. ¿Eh? Muchas veces no necesitamos decir muchas palabras, simplemente con nuestros actos. Aleluya. Es visible lo que nosotros hacemos bien o hacemos mal. Amén. Aleluya. Verso 13, Gálatas capítulo 2, verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué palabra tan fea, mi hermano. Esta palabra está muy fea, la palabra hipocresía. Hipocresía es falsedad. Amén. Tenemos que vivir libres. Amén. Y la manera de vivir libre es solamente a través de Jesucristo. Así es. Ser libre es ser genuino. Dice la palabra del Señor que nosotros, hermanos, tenemos que ser como niños. Usted le da algo a un niño, lo mire y le parece bien, se lo come. Usted le pega a su hijo, al ratito le llama y su niño viene, porque él es así, es niño. Amén. Lo regaña, al ratito se vuelve a arrimar y le da un beso. Haga eso con un adulto. Amén.
Haga eso con un adulto, no se puede. ¿Por qué? Porque el adulto, si usted lo regaña, va a estar enojado con usted una semana. ¿Usted cree, hermano? Amén. Y la Biblia dice que tenemos que ser como niños. Y somos al revés. Nos creemos demasiado adultos. Ay, Dios mío. Amén. Pero cuando viene la situación, el problema, la enfermedad, nos hacemos como niños, andamos mansitos. Porque está golpeado nuestro cuerpo. Dice que hasta Bernabé, dice, también fue arrastrado. Cuando llegaban los judíos, venía un grupo de judíos. Bernabé le ayudó muchas veces en los viajes de Pablo. Era un predicador que andaba con él, lo acompañaba. Pero también, mi hermano, cuando él miraba un grupo de judíos y ellos estaban con los gentiles, vamos a decir con los mexicanos, que nos encanta la barbacoa. Amén. Se hacía como que se retraía, dice la Biblia. Se sacaba para atrás. Híjole, no, ahí, yo no soy de ahí. Amén. Jesús, mi hermano, nunca tuvo problema de juntarse con los pecadores. Si usted lee la Biblia, dice que él pasaba con las rameras, con los publicanos. Y no se juntaba con ellos para pecar, no, mi hermano, se juntaba con ellos para transmitirle el mensaje, mi hermano, la salvación, para enseñarles, para demostrarles su amor. Para eso se juntaba con ellos. Aleluya. Él no tenía miedo de ensuciarse, mi hermano. Amén. Nosotros como hijos de Dios, mi hermano, podemos vivir en este mundo sin ensuciarnos. Amén. Tenemos familiares que no son cristianos. A mí no me asusta eso, mi hermano, porque Jesucristo habita en nuestros corazones. Así es, amén. Y si Jesucristo habita en nuestros corazones, si Jesucristo habita en nuestra vida, nosotros no tenemos por qué tener miedo de practicar lo que la gente que no conoce de Dios, la que no le sirve a Dios, hace. No debemos tener miedo de lo que ellos hacen. Amén, hermano, aleluya. Amén. Gloria a Jesús Santo. Entonces Bernabé dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Amén. Se le daba como, no me junto con ellos, porque ¿qué van a decir mis amigos judíos? Amén. Ese es el problema con nuestros cuerpos, con nuestros pensamientos, mi hermano, como seres humanos. Y no estoy diciendo, mi hermano, que ellos eran malos, no, simplemente que ellos tenían cositas, mi hermano, que todavía, mi hermano, les podía, aún conociendo, mi hermano, cómo era la salvación. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mi hermano, nosotros no podemos obligar a nadie a que crea o haga lo que nosotros creemos o hacemos. Así es. ¿Cuántos de nosotros como padres podemos obligar a nuestros hijos a ser cristianos? Hágase esa pregunta. No podemos. Cuando ellos tienen 13, 14 años, mi hermano, ya empiezan a pensarlo desde antes. Y ya cuando tienen 15, 16, especialmente los varoncitos, ya como decían en mi tierra, empieza a salir el espolón y ya empiezan que ya son valientes y que ya saben lo que hacen y ya no nos hacen caso. Y nosotros no podemos obligarlos a que crean lo que nosotros creemos, pero sí podemos enseñarles. Amén. Sí podemos enseñarles. De hagan caso, quién sabe, pero sí, en la Biblia dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Amén. Esa es la responsabilidad que nos toca a nosotros. Alabanzas al Señor. Amén. Entonces, mi hermano, Pablo habla con Pedro y le dice, oye, cuando estás con nosotros eres diferente, cuando estamos con los gentiles eres diferente. ¿Por qué? Cambias cuando vienen los judíos. Amén. A veces nos arrimamos a los americanos, ¿verdad?
Yo me acuerdo cuando quería aprender inglés y miraba a un güero y luego me iba para allá. Dije, voy a arrimármele para que me haga plática para aprender. Parecían los cotorritos cuando apenas se están enseñando a hablar puras mocheras que no saben ni qué. Pero yo me arrimaba, mi hermano. Pero cuando miraba a gente de mi propia raza, de mi propio país, me alejaba. Se van a burlar porque cómo hablo y no entiendo. Amén. Sí, cierto. Me alejaba. Cuando no había nadie, ya me acercaba a ellos para verlos cómo hablaban, para aprender su idioma. Miraba otra vez que venía el grupo de allá de mi país y me quedaba quieto. Es que se burlan mucho porque no hablan el inglés correcto. Pedro hacía lo mismo. Ahí vienen mis amigos. Nos importa mucho la opinión de la gente, hermano. ¿Qué va a decir mi compadre? Por el hecho de ser evangélico ya va a dejar de ser mi compadre. Porque los evangélicos no tenemos compadre. ¿Y qué va a decir mi comadre? ¿Y qué va a decir mi vecino? Mi hermano, cuando uno está perdido, sin Cristo, sin esperanza, y yo lo digo por mí, amén, te miran tirado allá, perdido en el vicio. Pasa la gente al lado de ti, no te ayudan a levantarte. Amén. Cuando está uno sufriendo hambres, no llega alguien, mira, aquí te cociné esto y aquí, mira, para que no batalles, para que logres la comida del día. Pocas personas hicieron eso por nosotros. Pero si el fin de semana llegaba, no, yo te invito, dale, yo le presto para que pague la cuenta. Cierto, padrecito. Yo lo viví, mi hermano. Así es. Amén. Porque nos preocupa, amén, como humanos naturales o personas, cuando uno está sin Cristo, mi hermano, uno no tiene el afecto de Cristo. Amén. Las costumbres nos alejan unos de otros, mi hermano. El apóstol Pedro tenía ese problemita, pero no contaba que ahí estaba Pablo. Amén. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso trae el Evangelio. El Evangelio de salvación trae libertad. Libertad para vivir, libertad, mi hermano, para expresarnos. Mucha gente piensa cosas, pero no las dice. Muchas veces nos sometemos cuando somos pequeños a una religión y no tenemos derecho a opinar, o aún siendo grandes, porque no quieres contradecirle a la persona lo que tú piensas o sientes. Pero cuando Jesucristo, mi hermano, viene a nuestras vidas y empieza a vivir por nosotros, mi hermano, nos trae la claridad de nuestra vista espiritual y nos clarifica nuestros pensamientos y podemos empezar a pensar verdaderamente. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Aleluya. Dice, dije a Pedro delante de todos. ¿Cuántos conocemos personas así? Yo a veces me chiveo, mi hermano, así cuando alguien la está regando, a veces no. Y estás con las señas, cállate. Amén. A veces estás por acá. Cállate, por favor, que la estás regando. Pablo no hizo eso, mi hermano. Pablo era un ejemplo limpio de una persona que había entendido. No lo digo que había sentido, no. Había entendido, mi hermano, quién era Jesucristo viviendo en su cuerpo, en su mente y en su corazón. Aleluya. Amén. Él no hizo, no le dijo a Pedro, a ti tú hablando, no. Dice que delante de todos.
Dije a Pedro delante de todos, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué quieres inculcarles tus ideas? Amén. Por eso amo a Jesucristo y por eso le admiro. Porque todo el que tiene a Jesucristo, mi hermano, es genuino. Sabe, mi hermano, que un día en el futuro, no sé cuándo, va a haber persecución hacia los cristianos. Y una de las razones, creo, en mi convicción personal, que la razón por la que los cristianos van a ser perseguidos es porque no se van a doblegar, mi hermano, a cómo va el mundo. Es porque no se van a doblegar, mi hermano, a creer una religión que los demás van a querer imponer. Esa va a ser la razón. Amén. Gloria a Jesús. Nosotros judíos de nacimiento y no pescadores de entre los gentiles, fíjense lo que dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Los judíos, mi hermano, eran enseñados bajo la ley de Moisés. Los judíos eran enseñados bajo los 10 mandamientos. ¿Cuántos de nosotros sabemos los 10 mandamientos? Muchas iglesias tienen los 10 mandamientos. Incluso, mi hermano, hay paredes por ahí aquí en este país que tienen los 10 mandamientos. Yo fui allá a Kerrville, Texas. Ahí tienen mi hermano, un cuadrote bien grandísimo ahí en un parque. Ahí están escritos los 10 mandamientos. Amén. Usted va a un hotel aquí a Estados Unidos, ahorita no sé, pero en los hoteles casi siempre tienen una Biblia. Amén. Eso es bueno. Amén. Entonces, mi hermano, los judíos eran enseñados por la ley. Estaban basados, ellos aprendían la Torá. Se aprendían el procedimiento, pero abandonaban, mi hermano, la reverencia a Dios. Ese era el problema siempre. No es que la ley fuera mala en sí, mi hermano. La ley fue traída, mi hermano, por Dios para que el hombre se diera cuenta de lo que estaba mal. Amén. Por eso fue traída la ley, por eso fueron traídos los mandamientos. Los 10 mandamientos, y existen otros muchos mandamientos más que están incluidos en estos. Pero fueron, mis hermanos, traídos por Dios para que nosotros entendiéramos, para que el ser humano entendiera lo que estaba mal. Amén, porque el hombre iba sin rumbo. El hombre natural no percibe las cosas de arriba. Dice, sino por la fe en Jesucristo. Cuando Jesucristo apareció, mi hermano, hizo algo hermoso. No es que ya no tenemos que cumplir la ley, sino cuando Jesucristo apareció, el hecho de aceptarle como nuestro Salvador es suficiente, mi hermano, para que Él produzca en nosotros, mi hermano, una vida de verdad. Dice la gente, oh, es que ya me llevaron a esa iglesia, ahí nos prohíben tomar, ahí nos prohíben bailar. ¿Cuántos de los que estamos aquí se nos prohibió eso? Cuando vivía nuestro hermano Raúl, yo no me acuerdo que me haya dicho. Amén. Nosotros cambiamos porque Jesucristo empezó a vivir en nosotros. Por eso cambiamos, porque Jesucristo empezó a vivir en nosotros. Una vez me dijo alguien, oye, ¿a poco ya no te acuerdas? Dice, ¿cómo te gustaba? Yo sí me acuerdo, no se me ha olvidado. Pero Jesucristo me quitó eso, me sacó. Y no quiero ofenderlo, porque ahora Él vive en mí. Porque ahora Él está en mi pensamiento, porque ahora Él está en mi corazón. ¿A cuántos de nosotros se nos ha olvidado pecar? ¿Cómo pecaban? ¿Cómo hacían? ¿Cómo nos divertían? Llegaban a las 2, 3 de la mañana y pago otra hora para que sigan conjuntos. ¿Cuántos se les ha olvidado? Uno sabe de esa vida, mi hermano. Y sin saber buscábamos felicidad, buscábamos satisfacción para nuestra alma y nuestro cuerpo. Es lo que buscábamos. Pero en realidad, mi hermano, cuando Jesucristo vino a nuestra vida, nos dimos cuenta en verdad lo que nos hacía falta.
Y lo que nos hacía falta era Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Santo. Amén. Alabanzas a tu nombre. Cuando Jesucristo entró en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, mi hermano, nuestra vida cambió. Y ya no hay necesidad en esos lugares. Amén. Cuando Jesucristo empieza a habitar en nuestros corazones, empieza a vivir, mi hermano, en nuestras vidas, ya no tenemos necesidad de hacer todas esas. Amén. Ya no tenemos necesidad, somos felices. Porque Él lo llena todo. Amén, aleluya. Él lo llena todo, mi hermano. Mucha gente, mi hermano, muchos amanecieron hoy en el hospital, muchos amanecieron, mi hermano, peleando con la esposa. Nosotros amanecimos bien. Gloria al Señor. Yo estoy con mi esposa aquí, usted está, mi hermano, ahí. Misericordia del Señor. Sereno, bien cambiado, hasta se echó perfume. Esa es la vida, mi hermano, ese es el cambio que Jesucristo hace en las vidas. Aleluya, poderoso eres. Dice la gente, ahora agarras tu Biblia, muy santurrón, pues ¿cómo quieres verme con una botella en la mano y trastabillando por la calle? No es la voluntad de Dios, para eso apareció mi hermano el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, hermano, es cierto. Aleluya. El hombre siempre busca destruirse, mi hermano. Usted puede ver en las redes cuántas cosas están saliendo, hermano, a veces me quedo en shock. Con tantas boberas, mi hermano. Saca la Aleluya. gente. Me quedo impresionado. Amén. Y dice uno, esta gente estará bien. Pero es el enemigo, mi hermano, metiendo sus tradiciones, metiendo, mi hermano, sus ideas, para distorsionar, mi hermano, la imagen de Dios en las personas. Amén, hermano. Amén. Por ahí están los LGBT, antes eran LGBT, ahora le agregaron como 4 o 5 letras más. LGBT, ya le pusieron todas las abecedario. Y dile, mi hermano, y se ofende. Gloria a Cristo. Nos vamos al Génesis, Dios creó varón y hembra. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aleluya. Amén. Amén. Eso es lo que Dios creó. Muchos se creen animalitos ya, ahora hay una tendencia que a millones en todo el mundo no se creen animales. Y te quedas, Señor. Hay necesidad de que Jesucristo viva en la vida de cada persona. Es importante la salvación, mi hermano. Es importante. Está triste lo que pasa alrededor del mundo. Amén, hermano. Imagínense que salga su hijo al rato y que ya se siente un sapo, un gato, un rato. Triste historia. Pero es el enemigo. Es el Dios de este siglo. El diablo. Así es. Amén. Sin Cristo, mi hermano, este mundo va en decadencia. Sí, Señor. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, escuche bien, nadie será justificado. Amén. Efesios capítulo 2, verso 8 en adelante. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice: no es por obra para que nadie se gloríe. Hay gente, mi hermano, que da donaciones a las organizaciones de beneficencia pública, ayudan a los pobres y dicen que con eso se van a salvar. I'm sorry. No hay salvación en eso. A veces nosotros pensamos que yo soy muy bien portado, no le hago daño a nadie, tampoco nos va a salvar.
yo hago caridad, yo hago esto, nada de eso nos va a salvar. Ninguno va a ser justificado por las obras de la ley. Amén. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso ministro del pecado, es por eso Cristo ministro del pecado. En ninguna manera. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios a través de Jesucristo, no estamos buscando las obras de la ley. Nos arribamos a sus pies para que Él, mi hermano, nos ayude. Y Él nos ayuda, sabe, mi hermano, que cuando Jesucristo está en nuestros corazones, Él sabe que nosotros nos hace que nos portemos bien. Aleluya. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Yo antes me preocupaba por todas las cosas que hacía. Me cuidaba hasta que me cansé. Me cuidaba de no decir cosas malas. Me cuidaba iba como los caballos, así derechito. Cuando esos caballos de carrera que le ponen y así vivía. Pero sin Cristo, mi hermano, solo son obras. Cuando Jesucristo habita en nuestros corazones, no necesitas preocuparte de eso. Eres un hombre, una mujer naturales, vive naturalmente, mi hermano, y no te preocupa el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en tu corazón y en tu mente. Y no hay espacio para otra cosa. Y con eso termino. Verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, porque no lo salimos de este cuerpo. Gloria a Cristo. Lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó